Hola Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Manu, ¿qué tal? Bien, aquí estamos para este encuentro que gracias, lo primero, gracias por participar aquí juntos de este compartir. Y lo primero que me venía era, tú eres uno de los pioneros o el pionero en el mindfulness en España, ¿no? ¿Y cómo fue digamos, esa evolución hacia digamos, el espacio que ahora estás como más habitando más de la presencia, del mindfulness a la presencia? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, ¿te refieres al principio o te refieres a lo más reciente? Me refiero al proceso desde el principio hasta lo que estás ahora, en lo más reciente. Bueno, yo creo que el principio, que ya hace bastante tiempo, porque cuando hablamos ahora del principio ya estamos hablando de hace prácticamente 14 años o algo así, ¿no? Sí. Que es mucho tiempo. Entonces el principio fue, yo había empezado con prácticas de Zen prácticamente. Y a partir de ahí me fui, digamos, tuve una evolución a través también de un contacto con los tibetanos, con la tradición Bon. Y después, bueno, realmente cuando descubrí la existencia del mindfulness, que era una cosa más relacionada con lo que yo hacía, es decir, primero el mindfulness era una cosa más occidental, una cosa relacionada con la ciencia, con el sistema nervioso hasta cierto punto. Es decir, que cuando descubrí que eso existía, que sería por los años 9 o 10 por ahí, no sé exactamente, pero entonces, claro, yo me dirigí hacia eso porque me encontraba mucho más en casa con ese tipo de temas que con lo tibetano, por así decirlo, que, en fin, que yo siempre pues he pensado que al no hablar el idioma y tal, pues había una serie de problemas realmente vamos, que problemas insalvables. Entonces, bueno, pues cuando descubrí la existencia de mindfulness y de John Kabat-Zinn, pues me dirigí hacia ese territorio nuevo y fue cuando empecé a hacer, estaba yo aún todavía en la facultad y empecé a hacer, incluso en la facultad hacíamos un grupo que luego lo desplazamos fuera de la facultad y bueno, pues eso fue un poquito lo que aquí se localiza como el principio de mindfulness. Y bueno, todo pues son muchos detalles los que sucedieron. Lo que tú dices es que últimamente, eso es cierto, mi orientación se ha ido hacia la conciencia, o sea, hacia la presencia, conciencia, que son cosas muy parecidas. Siempre he tenido digamos, siempre he tenido un interés por la conciencia, incluso desde el punto de vista científico, y realmente lo que yo creo actualmente, tal como yo veo las cosas, la meditación es un poco algo relacionado íntimamente con la conciencia. Y concretamente, para decirlo un poco más claro o más concreto, es que la conciencia humana tiene esa característica de poderse ver a sí misma, o sea, de poderse analizar a sí misma o conocerse a sí misma. Y precisamente esa capacidad, que en los seres humanos es mayor que en otras especies, esa capacidad es la característica que nos permite hacer meditación. Es decir, el mirar a la propia mente, hacia adentro, ¿no? Y entonces por eso me he dirigido más y bueno, pues es un poco mi enfoque teórico, vamos a decirlo así, es hacia la conciencia, ¿no? Y yo creo que la idea está, y que en realidad coincide con todas las tradiciones, es cultivar la conciencia, cultivar el ser consciente de lo que está pasando en tu mente y en el mundo y en la realidad, ¿eh? Pero claro, yo quería señalar algo que le doy vueltas estos últimos días y siempre lo que uno le da vueltas al final pues es lo que tiene más cerca. Pues que, vamos a ver, realmente estamos en un mundo tan especial, ¿no? Es un mundo que está cambiando a una velocidad tan de vértigo y que además tiene esa capacidad de la tecnología, ¿no? De la tecnología informática, que hace que la gente viva mucho fuera de sí, ¿eh? Yo me acuerdo de esa película, no sé si tú recuerdas, bueno, seguramente la has visto, incluso una película alemana de los años, precisamente fue hace eso, unos 14 años,
que se llama, es una obra de arte, la verdad, que se llama La vida de los otros, que es una obra que está situada en Berlín Este y va de otra cosa, ¿eh? Va de uno que hacía de espía de sus vecinos. Sí. La obra es genial. Bueno, pero lo digo porque el título de la obra, el título de La vida de los otros, a mí un poco me recuerda a que la gente ahora vive mucho la vida de los otros, no vive su propia vida. Interesante esta reflexión, Vicente, qué interesante, qué rica. Sí, sí. Sí, yo creo que la gente vive la vida de los otros, es decir, está muy preocupada por lo que los otros hacen, luego está muy preocupada por conseguir likes en las redes sociales, es decir, que al final el que juzga, el que decide es el otro, que además es uno que no conoces, que pueden estar ahí por cientos o por miles. O sea, como una búsqueda constante de reconocimiento, de alguna manera, ¿no? Sí, pero de reconocimiento fuera de sí mismo. Es decir, lo que el ser humano está perdiendo es el conocerse a sí mismo. Hace poco vi un artículo que, bueno, podría encontrar, pero vamos, lo esencial también es el título, que se llamaba La cancelación de lo íntimo. La cancelación de lo íntimo. Y es que, claro, nosotros hemos dejado de preocuparnos por lo íntimo, porque estamos muy preocupados por lo de fuera, aunque sea a través de una pantalla y aunque aparentemente sea, digamos, algo interno, pero en realidad estamos preocupados por los demás. ¿Y eso qué le lleva a la gente? A la gente le lleva a una gran soledad. La gente está sola, a pesar de que nunca ha habido tanta comunicación interpersonal, nunca. Tú puedes comunicarte con Australia, con Estados Unidos, con todo el mundo, pero estás solo, uno está solo. Y por eso creo yo que la meditación tiene viene a contrarrestar esta parte de la vida actual y viene a permitirnos que profundicemos en lo interior, en nosotros mismos, en lo íntimo, en cómo somos cada uno de nosotros, que somos un mundo especial, etc. Por tanto, creo que en ese sentido la meditación, como lo quieras llamar, es algo que es muy necesario en la vida moderna, ¿no? Es algo que viene a ocupar un hueco, que viene a contrarrestar una situación muy problemática, ¿no? Porque lo que vemos, y eso todo el mundo está de acuerdo, pues que la gente está muy excitada, la gente está... Aparte de las polarizaciones políticas, que también son ciertas, pero aparte de eso, la gente está como inquieta, no se centra en sí misma, ¿no? Y se aparta de su propio interior. Y por eso creo que es una de las grandes virtudes o una de las grandes potencialidades de la meditación, ¿no? Y todos los que hacéis, y tú comentabas hace un poco que vienes de un retiro, pues es una forma de contribuir a que la gente se vuelva a encontrar a sí misma, ¿no? A que se vuelva a lo íntimo, a lo suyo y a su propia identidad, ¿eh? Aparte de la trascendencia, que es otro aspecto. Pero digamos que en una primera instancia es un poco volver sobre sí mismo, sobre el interior de sí mismo. Y la meditación te da esa oportunidad de mirar hacia adentro, ¿no? Es una introspección, si quieres llamarlo, pues de otra forma de llamarlo es la introspección, ¿no? Que es un término más filosófico. Qué interesante esto que dices, ¿no, Vicente? Del tema de que las personas hoy en día nos sentimos como mucha soledad, ¿no? En el medio de que lo que dices, ¿no? Que puedes estar conectado on time con cualquier país del mundo, con millones de personas, pero es como una especie de desconexión de uno mismo, ¿no? O sea... Sí, porque se busca a los otros, pero uno no se escucha a sí mismo. Y luego los otros también de una forma muy impersonal, porque que a uno le den un like no es lo mismo que tomar una taza de café sentado al lado de otro que hablar con él, ¿no? Claro, y percibir eso, ¿no? Y eso se está perdiendo también, el contacto humano, ¿no? Cada vez es menos, ya no solo a nivel social, que también, sino incluso a nivel práctico, porque antes, por ejemplo, ibas al banco y había una persona allí al otro lado, ¿no? Ahora no hay nadie. Ahora no hay nadie en ningún lado, ¿no? No hay En nadie. ningún lado. Entonces es casi
es muy difícil encontrarte. O sea, antes una persona que a lo mejor se sentía solo, podía bajar al banco, a la tienda, tal, y por lo menos se relacionaba. Pero es que hoy en día es todo a través de un elemento tecnológico que parece que es que me acerca, pero en realidad me aleja del otro, ¿no? Yo recuerdo lo que dices del banco, me hace gracia porque yo recuerdo que cuando yo era joven, el, yo siempre tenía muy buena relación con los que llamaríamos los bancarios, ¿no? Mm. Empleados de banca, Los vamos. empleados de banca. Y yo tenía muy buena relación con ellos. Y hablabas y te contaban cosas y tú les contabas cosas y tal. Aparte de solucionar los negocios, por así decirlo. Pero hoy día es que eso es casi imposible, porque la presión temporal a que se ven sometidos ellos y lo a prisa que vas tú, pues no puedes eso, no. Y luego te los cambian, porque es una cosa muy sutil, pero te los cambian. Entonces ya las amistades y las eso desaparecen. Y te los cambian y tampoco hay ese vínculo, porque tú, por ejemplo, para coger dinero ya tienes que ir a una máquina, ¿no? O sea, Claro, 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 no. Y además se puede hacer todo en tu casa por internet. claro, y eso nos da aparente comodidad, pero de alguna manera nos hace, o sea, yo creo que potencia esa soledad de la que tú hablas, ¿no? Sí, sí. A mí ese artículo de la cancelación de lo íntimo me pareció muy bueno, porque lo íntimo se pierde, lo íntimo de cada uno se pierde. No se le da espacio, no puedes dedicarte a ello. Y lo íntimo, cuando estás con un amigo a quien conoces bien, pues le cuentas esas cosas que son íntimas tuyas, que no se las cuentas a mucha gente. Pero, no sé, hay un enriquecimiento en esos contactos. Bueno, lo decía simplemente porque creo que la meditación curiosamente viene a contrarrestar esa situación penosa que se está produciendo y que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que se está produciendo. Y por tanto, todos los que hacemos algo, todos los que favorecemos de alguna forma la meditación, me parece que hacemos algún bien para la humanidad, ¿no? Algún bien para... Y luego hay otro aspecto que es más relacionado quizá con la conciencia, que es el hecho de ser consciente de lo que pasa. Y ese ser consciente de lo que pasa es lo que nos puede dar el principio de una solución a muchas cosas que pasan. Es decir, que hay que ser consciente de la situación para poner remedio a la situación. Por ejemplo, estamos viviendo, pues bueno, todo el mundo lo sabe, pues esa situación de tensión, de guerra, ¿no? Bueno, de hecho en Europa, aunque se quiere disimular, estamos en guerra, ¿no? Y claro, pues hay que ver cómo hacernos conscientes de la situación y poner los remedios o dar soluciones. Porque lo más fácil es decir, bueno, se divide en dos bandos, unos van contra otros y a ver quién mata más gente, pero eso es una barbaridad. Es decir, así no vamos a ser felices, así no vamos a sobrevivir. Entonces, bueno, pues yo creo que la conciencia, cuando la conciencia se extiende sobre la faz de la Tierra, permíteme esa expresión un poco así, disonante, pero eso puede contribuir a que la gente solucione sus problemas o por lo menos intente solucionarlos, ¿no? No, que hay una autora, una chica judía que murió en el campo de concentración que se llamaba, no sé si la has conocido, si has leído algo, se llama Etty Hillesum. No. Etty Hillesum es una chica, bueno, es una chica joven, murió muy joven y publicó un libro o dos pequeños sobre su vida y ella dice una frase, bueno, tiene frases estupendas que si quieres yo te las puedo pasar, pero hay una que me acuerdo en este momento muy sencilla que dice, quizás haya guerra porque yo me enfado con mi vecino, porque no tengo el suficiente amor para crear una situación de cariño y de paz. Quiere decir que ese pequeño enfado que tienes con el vecino o con alguien es el germen de que cuando se va acumulando de mucha gente contra mucha gente es el germen de la guerra al final. Y esta mujer que era clarividente, era una cosa extraordinaria y pues lo pone muy bien, lo pone, claro, ella sufrió en su propia carne los resultados de la guerra, del odio, y eso es lo que yo creo que nosotros, bueno, todos, pero quiero decir que cuando hacemos meditación también a la gente le podemos inculcar ese aspecto que podíamos llamar compasivo, ¿no?
el aspecto de querer a los demás y de no ser meros, o sea, no ser meros cerebros reptilianos que van a la guerra o a pelearse por los recursos naturales, sino simplemente pensar en convivir con los demás con cariño, con amor, con amistad. Y claro, eso es lo que, bueno, eso es lo que nosotros podemos hacer, de una forma quizás indirecta, pero yo creo que contribuimos a crear o a fomentar en la sociedad pues esa actitud más inteligente por una parte y más compasiva, más bondadosa por otra. Y ahora mencionabas algo en lo que comentaste acerca de que lo primero que se tiene que dar para poder hacernos más conscientes es, digamos, ese primer paso sería el reconocimiento del problema, ¿no? El reconocimiento de aquello que... Y este reconocimiento yo creo que es más fácil tomar conciencia de él con la práctica, ¿no? La práctica te ayuda a reconocer, porque muchas veces si no puedes pasar por alto también cosas y no darle tanta importancia, y este primer paso de reconocer para poder luego actuar sobre eso que está pasando. Con respecto a esto, me gustaría preguntarte, independientemente de cómo está ahora toda la sociedad y de cómo estamos viviendo y todo esto que tú apuntabas, ¿qué puede hacer una persona en su vida cotidiana para, digamos, para cultivar la conciencia, la consciencia? Bueno, yo creo que lo que evidentemente es el camino directo es hacer meditación. O sea, es retirarse algún rato y observar su propia mente, ¿eh? Y esa observación de la mente, claro, tú lo sabes muy bien que digamos que una de las condiciones o una de los prerequisitos es que esa observación se haga sin implicarse con lo que aparece en la mente. Es decir, Sin identificarte con ello. exactamente, sin identificación y, por tanto, distanciándote de lo que ves, mirando lo que ves. Entonces, eso con el tiempo, yo creo, yo soy muy, en ese aspecto tengo mucha fe en que ese ejercicio, aunque sean al día un cuarto de hora o 20 minutos, con el tiempo va cambiando el cerebro y la mente y la conciencia de cada uno de nosotros. Y con el tiempo va surgiendo una persona más equilibrada, una persona que se conoce mejor a sí misma, que tiene más sensibilidad por los demás. Es decir, que esa es un poco, y para mí, uno de los caminos, digamos, grandes para hacer para reconocernos a nosotros mismos y luego, que tú decías también, para desarrollar la conciencia, ¿no? Porque tú, por ejemplo, me oíste aquella sesión que di para tu grupo de gente y entonces hay en algún momento que yo apuntaba a lo de ser conscientes de la propia conciencia. Eso es. Que eso es lo que yo llamaba presencia y que al fin y al cabo pues es un paso más en lo que podíamos llamar la meditación, que empieza uno observando su mente, observando sus pensamientos, emociones, etcétera, y luego puede llegar a observar a la propia conciencia que observa, o sea, al observar al observador, por así decirlo, ¿no? Pero claro, todo eso es decir, yo estoy seguro que hace falta tiempo, quiero decir, hace falta, habrá personas muy dotadas y que, bueno, pues siempre ha habido en todos los aspectos de la vida, pero para el mortal común necesitamos dedicarle tiempo, necesitamos constancia sobre todo, no tanto mucho tiempo, sino como constancia y todos los días o muy frecuentemente. Y yo creo que eso es, bueno, cada uno lo hace, las diversas escuelas de meditación tienen, digamos, caminos diferentes, tienen formas diferentes de hacerlo, pero al final yo creo que confluyen en un sitio, confluyen en ese ser consciente de la propia conciencia, en el cultivo de la conciencia y en lo que, bueno, como por ejemplo esa frase de Nisargadatta que yo también citaba, ¿no? De tú no eres lo que te sucede, eres aquel a quien le sucede, ¿no? Es decir, que
o sea, la identificación, hay un camino de identificación que pasa de identificarte con los objetos a identificarte con el sujeto que observa o con el sujeto que vive las cosas, con el sujeto que vive. Entonces eso ya son cosas un poquito más técnicas, pero quizás a la mayor parte de la población le convendría empezar por meditar, aunque sea de una forma muy de principiante, pero que se acostumbre a entrar en contacto consigo mismo y no estar tanto pendiente de los WhatsApps y de las redes sociales y de las cantidades de vídeos que te mandan y de todo esto, que al final pues es, bueno, te vacía por dentro. Yo creo que te vacía un poco por dentro. Yo no sé cómo tú lo vives, pero... Esa es una palabra muy, yo creo que muy congruente, ¿no? Ese te vacía, ¿eh? O sea, te vacía, pero no en el sentido de que te crea una vacuidad, sino que te crea un vacío, ¿no? O sea, te crea No, un que no vacío. hay nada, o sea, no es Claro, una vacuidad en el sentido bueno del término, sino que es, vacío existencial, un vacío sí, existencial. una angustia, diríamos, o sea, una angustia porque no hay nada, porque buscas y no hay nada. Por ejemplo, otro dato alarmante también son los suicidios, cómo aumentan los suicidios. Y precisamente entre gente joven, como tú sabes. Entonces, no sé, es un mundo muy duro, es un mundo que estamos... Y eso, curiosamente, pasa cuando tenemos materialmente bastante... En fin, nunca hemos estado mejor la humanidad, o bueno, es una parte de la humanidad, claro, pero nosotros, los que vivimos aquí en un país del primer mundo, pues tenemos muchas cosas que antes no había. Pero eso no nos salva de esa soledad, ¿no? De esa soledad, la gente cada vez está más sola, la gente, bueno, pues también es sabido, cada vez hay más viviendas o más familias, se llaman unipersonales, no sé cómo se llaman. Es decir, que, Uniparentales, uniparentales. ¿cómo? Uniparentales. Uniparentales, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque la gente vive sola. Y eso es exactamente la soledad que hay. ¿Eh? Bueno, es impresionante que tenemos que enfrentarnos a una cosa, bueno, por primera vez quizás ahí en este grado de intensidad para toda la humanidad. Yo creo que nunca han tenido que pasar por aquí, ¿no? Pero además mis hijos, vamos, la generación siguiente es muy diferente ya a la mía, ¿no? Ya, claro. Pero bueno, son cosas un poco secundarias, pero que a mí últimamente me han hecho pensar o que me parece que lo que nosotros hacemos a nivel de meditar es muy bueno para la gente y para la sociedad, ¿sabes? Sí, yo estos días en el retiro, ¿no? Ves eso, ¿no? Como la gente tiene esa necesidad de parar y de simplemente de desconectarse de lo de fuera para conectarse con ellos mismos, ¿no? Y cuando lo hace, aunque sean unos pocos días, o el nivel de gratitud que manifiestan es grande, porque dicen, wow, fíjate. Y sin embargo, eso siempre está disponible, ¿eh, Vicente? Pero estamos un poco atrapados, yo creo, estamos atrapados. Estamos un poco atrapados, un poco prisioneros de los estímulos externos, ¿no? Claro, está disponible porque en realidad no necesitas más que sentarte en tu casa Eso y es, dirigir la mirada hacia adentro. eso Bueno, es. está muy bien, si puedes hacer un retiro, pues es mejor, pero que en principio no tienes grandes necesidades, o sea, no hay grandes aparatos ni nada, simplemente lo puedes hacer en tu casa solo, ¿eh? Claro, Y claro. luego, pues eso, conectar con otras personas, porque eso conviene, ¿no? Y dejarse un poco guiar quizás. Pero yo por eso es una de las cosas que últimamente me mueve más a practicar para mí primero y luego para los demás, ¿no? Practicar para uno y practicar para los demás. Es decir, para ofrecer a los demás una cierta forma de práctica. Vicente, ¿y dónde ubicas tú y qué rango le das al silencio? ¿No? Bueno, yo creo que el silencio es el punto de partida, quizás, ¿no? Es decir, bueno, el silencio, como su nombre indica, es lo contrario del estrépito, del murmullo, y lo que tú decías antes, de que estamos tan bombardeados
por tantos estímulos, el silencio es como la ausencia de ese bombardeo, ¿no? O sea, la calma, es decir, vamos a hacer un rato de calma del bombardeo y vamos a... Y claro, yo supongo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y a ti te habrá pasado, que hay gente que va a un retiro y tiene mucho miedo a estar en silencio. Eso, la primera vez que van, luego no pasa nada, claro, pero la primera vez te dicen, es que yo tengo mucho miedo. Y yo digo, ¿pero a qué? Si no, no te vamos a hacer nada. Entonces, se imaginan algo, porque claro, lo que pasa es que normalmente no estamos nunca en silencio. Ponemos la televisión, ponemos el móvil, la tableta y oímos algo y nos llena, eso nos llena y al mismo tiempo nos vacía porque no nos llena de nosotros, nos llena de la vida de los otros, ¿no? Entonces, el silencio es uno de los prerequisitos para que podamos escucharnos, ¿no? Yo creo, bueno, yo lo interpreto así, es decir... Esto que dices es muy, muy rico, ¿no, Vicente? Porque algo que se repite siempre en los retiros, Siempre. siempre se repite que lo que dices tú, ¿no? La persona llega como temerosa, incluso a veces, muchas veces fue posponiendo el retiro por miedo al silencio, y una vez que entra, luego al final le cuesta salir de ese silencio, ¿no? Porque descubre un lugar como muy fértil, como muy rico, que en ocasiones nunca había percibido estando, y es muy, muy, muy interesante porque se da en todos los retiros, muchas personas les sucede esto, ¿no? Que van con miedo, como temerosos, como tú dices, y a partir de que están en el segundo o tercer día, cuando se va acercando el final, no quieren salir de ese lugar interno, ¿eh? Claro, porque el ruido, vamos, la ausencia de silencio es lo que impide el contacto con uno mismo. Claro. Para que la información que está entrando continuamente no te deja que tú atiendas a tu información interna. Claro, porque buscamos a través del estímulo externo, Claro, es buscamos a lo través... más fácil, digamos, es, bueno, pues es hablar con otro o poner una televisión, lo que sea. Pero eso te impide pararte y ver qué me pasa a mí por dentro, ¿no? Claro, ¿Qué está pasando por dentro de mí? Eso te lo facilita el silencio. La gente le tiene miedo al silencio externo, es decir, a no poder hablar con el compañero. Pero claro, es lo que le va a permitir después encontrarse consigo mismo. claro, claro. O sea, lo que le gusta al final del retiro es lo que ha encontrado en lugar del silencio, en lugar del jaleo que había. Pero por eso el silencio es muy importante, claro. Y para mucha gente, supongo, yo no es que, en fin, yo sé que hay muchas direcciones que emplean el silencio, digamos, de una forma especial, ¿no? Pero yo creo que el silencio siempre debe de estar. Es imposible para que tú te escuches a ti mismo necesitas tener silencio. Eso es, totalmente. Sí, Lo sí. que pasa es que, claro, que quizás nosotros estamos acostumbrados a manejar esto y no nos resulta tan llamativo. Pero para mucha gente eso de estar en silencio es una novedad. Totalmente, totalmente. Hay personas que no contemplan que su mente pueda dejar de pensar, ¿eh? O sea, incluso. Sí, sí, no. Y el imaginarse qué hacen un fin de semana si no tengo con quién salir, a dónde ir, si no tengo unos planes allí. Entonces, claro, porque no saben, no han aprendido que pueden estar consigo mismos, o sea, que pueden ser los amigos de sí mismo. Claro, claro. Y la búsqueda es siempre a través de lo externo, ¿no? O sea, Sí, lo cual en cierta forma es normal. El ser humano se tiene que defender y tiene que sobrevivir en un mundo externo que necesita cosas, necesita relaciones, etcétera. Pero claro, los seres humanos precisamente tenemos esa capacidad de, a pesar de que, digamos, de reinterrumpir nuestra relación con el exterior y abrir nuestra relación con el interior. O sea, eso que es la introspección, o como quieras llamarlo, hay muchas palabras, ¿no? Pero en definitiva lo que nosotros hacemos como meditadores es ser facilitadores de la introspección. Vicente, de qué manera concreta realizas tú la práctica esta
de observar al observador. ¿Cómo lo haces concretamente? Bueno, vamos a ver, yo también he evolucionado un poco en eso y al principio daba unas instrucciones que eran como muy directas. Trata de observar lo que lo que observa, es decir, trata de observar al sujeto o trata de ser consciente de tu propia conciencia. Esa instrucción, que me parece que está bien, pero es como muy dura, es decir, y a la gente la primera vez le desorienta un poco. O si no lo consigue, o cree que no lo consigue, pues se frustra. Y entonces yo últimamente estoy haciendo un camino un poquito más indirecto, que simplemente consiste en decir, hazte consciente de que si tú puedes ser consciente de cualquier cosa, yo estoy mirando ahora un móvil, el ordenador, un libro, si yo puedo ser consciente de todo eso es porque existe mi conciencia, porque mi conciencia se está haciendo consciente de eso. Y todo lo que aparece, aparece en mi conciencia. O sea, describiendo un poco más el proceso, entras en lo mismo, al final acabas en lo mismo, en darte cuenta de que todo aparece en la conciencia. Cuando lo quieres mirar quizás muy directamente es un poco duro, pero cuando entras a mirarlo como un proceso, cualquier cosa que tú veas es un proceso en el cual te estás haciendo consciente. Y si no fuera por la conciencia no podrías enterarte de que ese objeto está ahí. En fin, eso ya tiene su técnica un poquito también, pero es poco a poco, digamos, la finalidad sería que tú casi todo el tiempo fueras consciente de que tu conciencia está siendo consciente de todo lo que pasa. Claro, y eso se puede hacer en cualquier situación En cualquier momento y situación, incluso en las más curiosas y más raras. Se puede hacer siempre. O sea, de alguna manera es como tener esa disponibilidad de estar abierto a darte cuenta de que que eres conciencia, ¿no? Y que todo surge ahí, en esa conciencia, ¿no? Exactamente, lo has dicho tú, abierto a darte cuenta de que eres conciencia. O sea, que Y, tú eres esa conciencia que se da cuenta de todo. y ese hecho en sí mismo, el hecho mismo de darse cuenta, es lo que propicia de alguna manera que vayas habitando ese lugar, ¿no? Sin necesidad de que haya una intención a mayores, ¿no? Claro, la intención, bueno, al principio puede haber intención, pero con el tiempo no hace falta tener intención, es un hecho que tú vives momento a momento. Tú vas constatando constantemente. Exactamente, tú vas constatando. Y claro, y eso conlleva, a la larga, conlleva una desidentificación de los Claro, objetos y claro, una claro, identificación con esa cosa que es la conciencia. claro, claro, claro. O sea, sí, sí, esto es muy interesante, ¿no? Porque es, digamos, el hecho mismo de ser consciente de que hay una conciencia sin ningún tipo sin dirigirla hacia ningún lado, ¿no? Solamente darse cuenta, ya, claro, con ese hecho en sí mismo se produce una desidentificación del objeto, absolutamente, claro. Se va creando esa situación. O sea, es una cosa que no es inmediata, Claro, pero con el tiempo, eso es lo que yo llamaba la presencia, ¿no? Pensar en la presencia. Y eso conecta también, si quieres, con las, digamos, las escuelas más, por ejemplo, cristianas, o en que hablan de la presencia de Dios, mm, que es estar consciente de que Dios está siempre aquí. mm. Que en el fondo es otra cosa, en cierta forma es como pensar en la conciencia, ¿no? Si quieres. Claro, son distintos nombres o distintas formas, ¿no? Para lo mismo, porque claro, la conciencia, Dios, tienen como distintas formas para expresar, digamos, lo mismo, ¿no? Lo carente de forma, ¿no? Digamos. Y, ¿Y cómo ves tú? Porque claro, lo que dices tú ahora de las distintas tradiciones, ¿no? Porque eso se da en el cristianismo de esa forma, también se da en el budismo en los distintos tipos con el tema de la vacuidad y tal, se da también el hinduismo con el tema del Vedanta, la no dualidad y todo esto, ¿no? Que al final
son formas distintas de lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, yo creo que son formas distintas de lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener un gran respeto por las formas distintas de lo mismo, Las tradiciones, ¿no? pero cada uno tiene que encontrar su forma. Eso es, eso es, eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo también. Cada uno tiene que encontrar la suya y a veces, bueno, quiero decir que a veces cuesta mucho encontrar la forma suya de cada uno. Y por eso hay mucha búsqueda, por eso hay mucho ir de aquí para allá, y es normal, ¿no? La gente busca hasta que encuentra. Claro, claro, sí, sí. Cuando encuentras te das cuenta de que ya dejas de buscar porque ya estás ahí, ¿no? Y también hay, yo creo que eso es un aspecto secundario quizás, pero también hay una afinidad psicológica por determinadas personas o maestros que simplemente te entiendes mejor o te conectas mejor con uno que con otro, Sí, sin que incluso, quiera decir, incluso personal, ¿no? claro, 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 claro. Pero bueno, que también la gente tiene que ser consciente de que puede ir de un sitio a otro, que puede cambiar de maestro, por lo Claro, menos claro. hasta un cierto punto. O sea, no toda la vida siempre, pero un par de veces, ¿no? Para que hasta Oh, que... y también hay una cosa que es que también lo que es rico hoy en día, porque en un lado de la balanza es cierto que está todo eso que enumeramos hasta ahora, ¿no? Cómo estamos separados, todo cómo está el mundo actual, pero a otro nivel también es muy rico porque está viendo como muchas maneras diferentes de entrar, ¿no? O sea, por medio de la ciencia, por medio de las distintas tradiciones, o sea, nunca tuvimos tantas posibilidades de aprender distintas tradiciones, incluso a nivel científico, como ahora, ¿no? O sea, Yo no sé qué pensarás tú, pero yo creo que aunque no podemos medirlo, pero creo que nunca probablemente en la humanidad habrá habido tanta gente que medite. es posible, sí, sí, Pero sí. no, no podemos medirlo, claro, porque no se ha inventado una encuesta para eso, pero yo creo que hay mucha gente que medita. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, utilizo una aplicación Insight Timer, que es, pues supongo que la conoces y es bastante, y cuando me pongo a meditar veo la gente que está meditando en ese momento en todo el mundo que usa esa aplicación, evidentemente, ¿no? Pero a veces te encuentras con millones de personas en ese momento con una sola aplicación. O sea, sí, sí, yo creo que sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso es importante porque quiere decir que hay una esperanza de que esa conciencia, ¿no?, haga Claro. que la gente sea más sensata. Que realmente la conciencia eh, necesita verse a sí misma, ¿no? A través de cada uno, de alguna manera, o sea, porque eso es lo que hacemos cuando hacemos lo que tú estás compartiendo ahora, ¿no? O sea, porque somos conciencia observándose a sí misma, de alguna manera, ¿no? Exactamente. Claro, y esto es muy rico, ¿no? Sí, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo en que yo creo que en la actualidad hay mucha gente que medita y con distintas formas de meditación y eso, pero todas son válidas y como acabas de decir tú ahora, para mí esto tiene muchísimo sentido de que en el fondo cada uno ha de encontrar su propia forma, ¿no? Porque a veces a lo mejor uno está, yo qué sé, haciendo pesca con mosca y está meditando profundamente, por ejemplo, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, a lo mejor no necesariamente tiene por qué tener más rango el hecho de estar sentado observando la respiración que estando haciendo otro tipo de práctica, ¿no? No, y luego, pues claro, hay gente que pues llega por, como tú decías antes, por la ciencia, otros por la religión, otros por una escuela budista, otros por otro tipo Claro. de creencia. Porque claro, las creencias nos separan también mucho unos de otros, ¿no? Las creencias, desgraciadamente es así, pero bueno, no parece que de momento haya una forma de saltárselo esto, ¿no? Si tenemos que aceptar que otros piensan diferente en muchas cosas, aunque en el fondo también sean humanos y busquemos esa humanidad compartida, ese ser todos iguales, Y de alguna hablando de forma. esto de las creencias, hay un libro que no sé si conoces, que es como un clásico de Stephen Batchelor, que es un maestro de meditación Sí, budista. Se llama Budismo sin creencias. ¿Lo conoces? lo he oído, pero no lo he leído, sí, Un sí. libro muy interesante, es cortito, pero muy interesante, ¿no? Porque, claro,
las creencias forman parte de nosotros, ¿no? O sea, está claro. Claro, el ser humano necesita creer en algo, ¿no? Claro, Esté equivocado o no esté equivocado, eso es otra cosa. claro, Porque ahí están los terraplanistas, están los cada uno. Quiero decir que cada uno tiene sus claro, creencias. claro, claro. Pero esto de lo que estamos hablando, yo creo que nos debería unir a todos, de alguna forma. Claro, sí, Por incluso, encima de las creencias, incluso. claro, incluso por encima de las distintas formas, incluso, ¿no? O sea, y bueno, pero vemos que en muchos casos, más que unirnos, nos separa, ¿no? Por las guerras, por ejemplo, ahora la guerra, por ejemplo, por nombrar una de las, creo que son 168 guerras que hay actualmente en el mundo, pero bueno, las que se nos tocan más cerca, por ejemplo, la de Israel y Gaza, ¿no? Es como dos mundos, dos creencias, ¿no? Dos religiones. Entonces, bueno, yo soy el bueno, tú eres el malo. Es complejo todo esto, ¿no? Como, sobre todo cuando puedes observar el nivel de identificación que tienes con tu creencia, ¿no? Porque, claro, cuando el tener una creencia en sí mismo no tiene por qué tener nada de malo, pero cuando yo me identifico tanto con esa creencia y todo lo que no es esa creencia es malo, eso ya cuando empiezo a hacer daño a un tercero, ahí es donde hay que Sí, mirarlo, ¿no? cuando se empieza a no respetar al otro, ¿no? A no. Pero es muy difícil, es evidente que la historia de la humanidad está llena de guerras, ¿no? Sí, claro, Pero, bueno, y no sé, ahí uno puede ser optimista o pesimista, pero la realidad, yo lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, en un estado, en un territorio concreto como es Europa, pues hace 90 o 100 años se estaban matando. Y eso ahora es inconcebible, porque ahora pues hay aviones, trenes de alta velocidad, la gente viaja de aquí para allá haciendo turismo, y por lo menos en Europa, o sea, dentro de Europa Occidental, es inconcebible que haya una guerra entre franceses y alemanes, por ejemplo, ya, ya, como ya. la hubo entonces. Entonces eso te da un poco, te abre un poco una cierta esperanza, ¿no? Ahora que claro, el mundo es muy grande y hay muchos continentes y las cosas no es tan fácil, eso está claro. Claro, yo a veces comento, ¿no? Que si el presidente de Israel y el presidente de Palestina o de Gaza meditaran juntos o hicieran a lo mejor el camino de Santiago juntos o caminaran juntos, quizás no habría tanta guerra. Claro. Porque ahí reconoces a un otro como tú, ¿no? O sea, no a alguien separado que te quiere hacer daño, sino a una persona como tú que tiene también sus miedos, sus debilidades, pero que es como tú en el fondo, ¿no? Sí, pero es un gran paso difícil de dar. Tú puedes invitarlos al camino. A ver. Bueno, yo lo hago descalzo, vamos, si se vienen a caminar 2 o 3 semanas, estoy seguro de que transformaría absolutamente todo, porque quieras o no, los mandatarios condicionan mucho a la vida de las Por personas, ¿no? supuesto, por supuesto, por supuesto. Y Pues bueno, sí, también hay lugares en los cuales los políticos meditan, ¿no? En Inglaterra hubo ahí como en los años, en el 2015 creo que hubo una propuesta en el Parlamento sí. de hacer mindfulness y todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay que seguir en el intento, ¿no? En el intento Claro, de, claro. independientemente de los logros que se tengan, pero bueno, hay que Claro. seguir porque cada uno de nosotros puede contribuir con su granito de arena para la conciencia de la humanidad, para aumentarla. Vicente, una de las últimas preguntas. ¿Tú de qué dabas clase en la facultad de biología? De una asignatura que se llama, o sea, psicofisiología o psicología fisiológica, que en el fondo es como, bueno, digamos, la neurociencia de la conducta también se le podría llamar. O sea, cómo se explica la conducta a través del sistema nervioso. ¿En la facultad de biología o de La psicología? facultad de psicología, yo estuve en la facultad de psicología, sí. Fui uno de los pioneros en vamos, las primeras generaciones de las primeras facultades de psicología en España. Un periodo fundacional en España de las facultades de psicología. Y mi asignatura, pues era una asignatura, claro, muy de unión entre la biología y la psicología. Y ahora, bueno, pues ahora está muy de moda, ¿no? Porque aunque no se vea estrictamente como psicológica,
Pero está muy de moda pues el estudiar el sistema nervioso y la conducta, claro. La neurociencia y todo esto, La ¿no? neurociencia, exactamente, exactamente. ¿Y qué opinas tú también digamos, esa nueva ventana, esa nueva puerta, esa nueva vía de entrada que hay ahora a través de la ciencia y de la neurociencia en todas estas prácticas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que todo lo que sea comprender la realidad me parece bueno y todo lo que sea ciencia a mí me parece bueno. Entonces, quiero decir que, vamos a ver si me puedo expresar bien. Lo que pasa, yo creo, vamos, no quiero que se tome como crítica, pero lo que pasa algunas veces es que se le da tanta importancia a la parte científica que digamos que uno se olvida de la otra parte. Quiero decir que la parte científica tiene vida por sí misma y va a seguir por sí misma y va a desarrollarse siempre por sí misma. Y está muy bien que a uno le haga, o sea, que a uno le digan, bueno, pues hoy día se sabe que la meditación pasan ciertas cosas en el sistema nervioso. Está muy bien. Pero claro, de ahí hay un paso a olvidarse de la meditación y de quedarse con el sistema nervioso. Claro, al hecho de saberlo, pero no practicarlo, ¿no? Claro, pero saberlo está muy bien, pero eso es lo que hacen los neurocientíficos, dedicarse a eso. Ya. Pero si quieres meditar, tienes que hacer algo más que solo eso. Claro, 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 claro. Es la otra vivencia, la vivencia íntima, la que te da la meditación, ¿no? Claro, y la que te da también la perspectiva y la constatación de qué es lo que hace en uno, ¿no? Claro, claro, pero tienes que vivirlo porque quieras que no, la vivencia de la meditación, bueno, de la conciencia, como quieras, es una vivencia personal intransferible. Yo te la puedo contar, pero tú nunca puedes meterte dentro de mí. Claro, y muy íntima, ¿no? Lo que dices tú, Es que íntima. evidentemente no es lo mismo leer un muy buen libro sobre meditación que practicar la meditación. No, Ahí no, está. no tiene nada que ver. No Claro, tiene claro. nada que ver. Es muy bonito leer, es Y muy bonito leer. está muy bien y adelante, Y pero además te motiva mucho. Yo creo que más que haces que te motiva. Pero luego al final tienes que meditar tú. claro, claro, claro. O sea, no suple la práctica meditativa el hecho de leerte libros sobre meditación. Exactamente. Esto es lo bueno. Bueno, Vicente, pues mira, estamos llegando al final. ¿Hay algo que quieras compartir así ahora al final? ¿Algo más que quieras decir y eso? Bueno, pues yo quisiera hacer un poco hincapié en el hecho de invitar a la gente a que se anime a probar lo que es la meditación. Ayer me decía una persona que no tiene nada que ver, pero que me dijo, oye, yo he probado la meditación y estoy encantada porque me va muy bien, porque estoy descubierto un mundo tremendo. Y yo creo que esa experiencia, pues es que la tenga el mayor número de gente posible. Sería un poco la invitación nuestra, creo que tú te unes a eso también, Totalmente, totalmente. a que, bueno, que por unas vías o por otras haya mucha gente que descubra, que tenga esa experiencia de ajá, de decir, esto yo no lo conocía y esto es algo que vale la pena. Porque esto es al fin y al cabo ser humano, de alguna manera, ser verdaderamente humano. Sí, nosotros a veces con Miguel, que está en nuestro equipo, que fue monje en Plumvilas con Thich Nhat Hanh mucho tiempo, Sí, ellos hacen en distintos puntos, bueno, en Inglaterra bastante, hacen encuentros donde de repente un grupo de X número de personas se sientan a meditar en espacios públicos muy concurridos, ¿no? Y ¿no? están allí a lo mejor 20 o 25 personas un domingo por la mañana sentados a meditar media hora, 45 minutos, pero imagínate, pues en Trafalgar Square o en un sitio muy concurrido, incluso también hacen meditación caminando, ¿no? Muy lentamente. Y eso la verdad es que nosotros a veces lo hacemos aquí, ahora hace tiempo que no, pero es algo que vamos a retomar, porque tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto, la persona te ve y tal, y tú estás ahí sentado haciendo tu práctica en el medio del ruido, y de alguna manera es algo como que puedes vivir esa intimidad en, en el medio del bullicio y la persona de repente se queda así como, wow, ¿no? Sin ningún tipo sin nada más, ¿eh? O sea, sin ningún tipo
de pancarta ni nada, ni decir que lo hagas, simplemente te unes para hacer una práctica en Pero un... el hecho de verlo impresiona. Sí, porque de alguna manera, bueno, es como democratizarlo, saber que ellos también pueden hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo se va dando todo. Bueno, Vicente, pues muchas gracias por Muchas este... gracias a ti por haber hecho este espacio. Que tú tienes una habilidad especial para crear espacios de diálogo. Entonces ya me he dado cuenta yo. Y bueno, y te agradezco que lo hayas dedicado conmigo, que lo Bueno, hayas empleado me conmigo. gusta y yo creo que contigo es muy fácil hacerlo y aprender, ¿no? Compartir y es muy rico también. Pues un abrazo y Bueno, gracias, Vicente. seguimos en contacto. Muchas gracias.